Bueno, mi nombre es Matteo Ferrari, soy director del estudio de Teresa. Algunos os conocí cuando vine a dar la ponencia y bueno, más o menos, para quien no estaba en aquel entonces, lo siento mucho, ha sido una ponencia espectacular, pero espero la hayáis podido... Eso es, ¿lo habéis visto? Vale, vale. ¿Os fichan si veis el vídeo o no? ¿Os obligan a verlo? Vale. Me parece genial, me parece genial. Y entonces, bueno, a posteriori, después de lo que ha sido la conferencia, espero haberos despertado un poco de inquietudes o de dudas. Y bueno, hoy os voy mostrando un poquitín más ya lo que es el espacio de trabajo y la forma de trabajar. ¿Vale? Va a ser una introducción un poco rápida, porque evidentemente no os puedo explicar cómo funciona el día a día aquí. Os daré solo pequeños detalles, pero cualquier duda que os surja, me gustaría que me hicieseis preguntas más directas de algunas inquietudes que tenéis, de dudas en la forma de trabajar, en la forma de relacionarse con el cliente, cómo captar un cliente, no lo sé yo tampoco, pero intentaré daros algunas claves o por lo menos cómo convencerlo. Ya eso se me da mejor, ¿vale? Y entonces, bueno, si queréis vamos pasando. Aquí, bueno, estamos todos... Bueno, esta es la zona de trabajo. Es la zona de trabajo principal. Aquí, bueno, hoy por la tarde, justo entre quien ha sido padre desde hace 2 semanas, quien ha sido madre desde hace 2 meses, aquí estamos siempre. Por la mañana estamos en 9 personas, por la tarde somos 4 o 5, más Teresa, evidentemente, y todas las personas involucradas en el estudio. Normalmente estamos trabajando siempre con una plantilla base, entonces somos 5 o 6 digamos que ya nos conocemos desde hace algunos años, y dependiendo del flujo de trabajo vamos compaginando e insertando nuevas personas que son arquitectos externos o diseñadores de interiores externos que colaboran puntualmente con nosotros, además de las colaboraciones que podemos tener con ingenierías o constructoras y personas que se ocupan de gestión de licencias. Y entonces esto es un poco nuestro espacio de trabajo. Aquí estamos divididos en 3 islas. En esta isla, digamos que nos ocupamos más bien de lo que es la parte de comunicación, del estudio, porque evidentemente, bueno, conocéis un poco a Teresa. Teresa es un óptimo arquitecto, pero también es un óptimo personaje público. Y entonces eso es una faceta importante que tenemos que cuidar. Eso, evidentemente, Teresa es un personaje y eso no se lo quita a nadie, es un personaje peculiar, pero al mismo tiempo también adentro del estudio es para los proyectos. Entonces lo que es la parte más arquitectónica y de interiorismo es necesario cuidar lo que son presentaciones y contacto con prensa. No es indispensable, evidentemente, hay gente que prefiere ser eremita y no tocar medios, pero evidentemente es una faceta que nos ayuda mucho. Y entonces por eso tenemos una parte del estudio que, digamos, gestiona directamente estos asuntos. Luego, ya por aquí, al empezar aquí era la isla de los arquitectos, y más allá teníamos la isla de los interior designers, pero al fin y al cabo hemos ido mezclándonos, mezclándonos en sentido positivo, porque también a nivel de trabajo no nos gusta sectorizar demasiado el trabajo. Preferimos tener un responsable de proyecto que sepa hacer de todo. Luego, evidentemente, cada uno tiene sus características fuertes, otro es más débil en otro punto, pero lo importante es que seamos todos autosuficientes en cualquier momento. No
no queremos que la gente sea dependiente de otras personas. ¿Eso por qué? Un poco por adaptarnos a los tiempos que corren. Entonces ya no podemos tener 20 personas, cada uno especialista en lo suyo, sería súper bonito, pero tenemos que tener personas que sepan manejarse en todos los aspectos. Evidentemente, lo del diseño en el proyecto siempre es importante, pero la parte fundamental, al fin y al cabo, para una relación con el cliente es darle lo que él nos está pidiendo. Entonces, es más importante, hay que compaginar lo que es la fase creativa, la fase de diseño, lo que nos gusta hacer todos, con la parte de gestión de proyecto. Y entonces respetar tiempos, respetar presupuestos, hacer seguimiento de proyectos, seguimiento de obra, seguimiento del mismo cliente, porque evidentemente un cliente mimado es un cliente feliz. Y así como, eso no lo voy a decir, luego cuando apagan la cámara os lo digo. Así como un cliente mimado, también cuando se miman mucho, necesitan aún más mimos. Así tal cual, esto pasa a todos, eso pasa a todos, también a los gatos en general. Bueno, os presento aquí, Luz Argentina, ha venido directamente desde Argentina para trabajar con el estudio, no, es mentira, ha venido desde Argentina a España. A España justo se ha topado con nuestro estudio, no sé, luego ella os dirá en privado si afortunadamente o lamentablemente, espero afortunadamente, y luego Guillermo Otero, que ya colabora con nosotros ya desde 1 año y medio, y digamos que junto a David, que es el que ha sido recién padre, lleva aquí, hace parte de la plantilla, lleva bastante tiempo trabajando con nosotros. Luego pasamos a la otra sala, podéis elegir el hueco que queráis, cada vez nos esparcemos un poco. Aquí tenemos otra faceta del estudio, en la cual ahora solo encontramos a Pablo, que antes Pablo pertenecía a la isla 2, a la isla de los arquitectos, pero en un momento dado hemos decidido aislarlo. Nada, evidentemente es un buen chico, se merece estar allí, pero en esta zona, justo en esta isla es donde llevamos más la parte de proyecto, digamos, de mobiliario. Y entonces hoy no están. Está aquí otra colaboradora que es Marta Rodríguez Zariño y Ángelo Resmini. Marta Rodríguez Zariño, ella también, es profesora, ha sido profesora de la facultad. Ahora te paso el micrófono, Teresa. No, pero es porque vosotros tenéis que pensar que yo soy una especie de persona virtual. No, existe. Encarnación. Ya entiendo. ¿Has cambiado cuántas veces la clase para después no venir? Hola a todos. Hola. ¿Qué le estabas contando? No, le estaba contando un poco cómo nos separamos adentro del estudio, la isla, así de cómo funciona el estudio a nivel práctico. Luego a ti te dejo la parte más creativa. Un café, ¿no? Sí, mientras si quieres. Y entonces en esa parte del estudio es donde llevamos más lo que es diseño de mobiliario, porque muchas veces en algunos proyectos, en lugar que hacer compra directa de mobiliario, diseñamos directamente el mobiliario nosotros. Y entonces eso evidentemente para nosotros es un acierto, en el sentido que mientras estamos trabajando también producimos diseños nuestros y al mismo tiempo al cliente le da este aspecto de exclusividad que muchas veces es interesante tener en un proyecto. Por eso, pero eso es una parte que parece fácil, pero de verdad es que tiene muchísimas complicaciones y por esto tenemos a 3 personas en lo mismo, porque no solo hay que diseñar, hay que producir y sobre todo controlar la producción.
Por eso Angelo Resmini, que hoy no está, es experto en productos de diseño italianos. Bueno, es que ha trabajado siempre en Italia y vino a España con una marca italiana, entonces siempre tuvo este mercado. No significa que el diseño italiano es el mejor, evidentemente no. Pero bueno, ese know-how junto al know-how que tenemos ya por un poco de experiencia con los artesanos, que sean tapiceros, metalistas o carpinteros, todos locales y de Madrid, hace sí que podamos producir mobiliario nuestro con diseños exclusivos y siempre distintos y personalizados para todos los clientes. Y luego está, bueno, ahí está la postación de Teresa. Tenemos la zona de sala de reuniones, que la tenemos tanto ahí al fondo como en la entrada principal, dependiendo del tipo de reunión. Y eso también es otra mesa de reunión para reuniones más amplias. Digamos que, como habéis visto, bueno, los espacios tampoco es dividido. Este es un open space, esto es un muro de carga, entonces no podíamos quitarlo, pero también vamos, lo que es la participación entre todos y todas las personas que están adentro del estudio es fundamental, y entonces hay mucho movimiento y mucho contacto entre todos. Luego, ahora os voy a pasar a Teresa, le voy a pasar el micrófono para que os hable un poquitín más de lo que es el trabajo del estudio y de lo que ha sido la trayectoria también del estudio. Te dejo el micrófono. ¿Qué quieres que diga, que cuente? No, cuenta un poco la historia del estudio. Bueno, la historia del estudio, vamos. El estudio, la verdad que me siento muy contenta de haber podido seguir haciendo nuestro trabajo hoy en día, porque hemos pasado por una época que ha sido tremenda. Y el miedo más grande que me dio cuando empezó la crisis fue de no poder morir haciendo mi profesión, que yo creo que nuestra profesión es vocacional. Entonces fue muy triste cuando tú has vivido de una cosa durante 20 años, pensar que de golpe no vas a ser más arquitecto en tu vida o diseñador. Y ver muchísima gente joven irse de este país, irse a otro país, vaciarse, quedarse un inserso, porque no había más trabajo, porque ha sido complicado, pero creo que ahora, espero, vuelve a flotar y se vuelve a trabajar. Esto es mucho más que un equipo, vivimos juntos, somos la familia al final. Creo que las otras parejas nos ven muy poco, vivimos aquí todo el día, es muy importante que haya un equilibrio y un acuerdo entre nosotros, que nos llevamos bien, porque si no, ¿cómo puede trabajar? Somos de diferentes disciplinas, que eso es muy importante porque decimos que nos compensamos, diferentes nacionalidades, diferentes ciudades en España, diferente formación. Hay que ha hecho arquitectura, que ha hecho interiorismo, que ha hecho design. Entonces esto ayuda un poco a completar, porque nuestra profesión es la suma de muchas cosas. Acordaros siempre que cuando me hagáis una cosa, si le das la vuelta la puedes mirar de otra manera. Entonces, el mismo proyecto puede ser desarrollado en miles de maneras diferentes y muchas de ellas serán igualmente buenas. Solo dependerá de qué estilo, de qué gusto y dónde se quiere llegar. Dicho esto, ahora estamos, yo diría, trabajando, haciendo diferentes proyectos, uno más interesante, otros menos, pero más o menos todos interesantes, desde vivienda privada a aparcamientos, desde hoteles a escuelas. Y entonces, bueno, estamos ocupados con nuestro proyecto y un poco de design, estamos haciendo algo de design. Y por el momento no veo expansión, no veo un crecimiento del estudio, pero diría que tampoco una disminución. Creo que más o menos el 2015 lo cerraremos con el mismo equipo, que ya es mucho, y con trabajo hasta diciembre, entonces eso ya está bien. Yo diría, no sé, en el andamiento general.
Y no sé qué os ha contado Mateo en las últimas veces que os habéis visto, entonces no sé qué os haría falta que yo os cuente. Durante la conferencia, evidentemente, he estado explicando un poquitín más bien los que son los proyectos y la forma de trabajar que tenemos en el estudio, sobre todo los que son los elementos importantes que consideramos importantes. Y entonces ya habíamos hablado de la iluminación, de la importancia de la iluminación, del mantenimiento, de cómo el color se va utilizando para potenciar el espacio. Y luego os hablé también un poquitín de una cosa importante para nuestro trabajo, que es entender también el cliente, y os comenté que es fundamental, por ejemplo, cuando se trabaja en ámbitos públicos, como pueden ser hoteles o tiendas o oficinas, como también nuestro diseño tiene que cuidar lo que es la misma imagen que la oficina o el hotel quiere transmitir. Y entonces no solo nos limitamos a diseñar y decir cuál es el revestimiento de la pared, sino que tenemos que contar una historia que el mismo cliente pueda potenciar y comunicar con su actividad. Y eso ha sido un poco lo que he estado explicando en la conferencia. Aquí ya estábamos hablando más. Yo creo que si encontrase una similitud, somos costureros de alta moda, de alto espacio. Entonces tardamos mucho también a redactar un proyecto porque llegamos hasta el detalle. Nosotros tratamos una esquina, un tirador de la misma importancia que la fachada. Entonces todo es importante en un proyecto y cambiamos de escala, vamos de la macro a la micro. Y todo con cariño, con detalle y trabajándolo mucho. Entonces también ha sido un poco nuestra suerte que nos hemos quedado ahí y hemos sobrevivido muy probablemente porque somos un estudio de gran calidad. En los handicaps que tenemos, que evidentemente somos caros, caro siempre es todo relativo porque evidentemente tenemos un precio de mercado, pero muy probablemente somos un poco más caros de lo que cobraría uno recién salido de la carrera que trabaja en casa y no tiene una estructura. Pero tampoco somos tan caros que no somos un lujo accesible. Esto yo lo diría, somos un lujo accesible. Y nada, si queréis dar un poco una vuelta y ver la gente que trabaja, beber algo porque con el calor que hace se muere, y hacerme preguntas, visto que estoy. Pasamos antes a las preguntas y luego si queréis ¿Alguien tiene preguntas? Un ejemplo de un proceso, de un proyecto, de una presentación que hemos hecho para un cliente. Ok, perfecto. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Yo te quiero preguntar. Dime. Dentro de los profesionales que tienes contratados, tienes arquitectos, diseñadores, ¿tienes algún arquitecto técnico aparejado? ¿Cómo te llamas? Raquel. Raquel. Hola Raquel, bienvenida. Vamos a ver, en teoría sí, pero en freelance, entonces no lo ves en el estudio. Según la obra que requiere un arquitecto técnico, trabajamos con 2 o 3 y según lo que encaja más al arquitecto técnico, le contratamos por la obra. No lo tenemos fijo en plantilla porque hay muchas obras que no lo requieren o son en extranjero y no lo necesitamos aquí físicamente. Pero sí, en las obras que se requieren siempre hay arquitecto técnico. ¿Cómo gestionáis es decir, a ver cómo me explico, cuando un cliente que exige mucho y todo muy rápido y tú sabes que tu trabajo requiere un tiempo porque hacerlo bien requiere un tiempo, ¿cómo eres capaz de darle a entender al cliente? Matándole, es muy fácil. Así Con la experiencia, yo siempre digo que moriré, pero en la primera página del País. Arquitecto mata al cliente para no aguantar más sus quejas después de 40 años de profesión. ¿Te gusta el titular? Me parece bien, pero es que la gente no entiende que esto lleva un proceso, es decir... Pues que cambien. Yo siempre digo que somos muchos, que vayan a otro. Y si no, intenta contestarle y le harás una porquería, pero al final te paga. ¿Y qué te importa? Ese dinero tú lo ganas y lo utilizas para un concurso, ¿sabes? No todo el mundo es inteligente igual. Sí, está bien. Evidentemente,
pero evidentemente todos los proyectos tienen un proceso. Ahora es verdad que ahora también con la sociedad va mucho más rápida de lo que es la normalidad. Ya tenemos que correr siempre, pero la verdad es que los procesos son los procesos. Puedo comentarte, puedo convencerte que este trabajo... No te voy a convencer. Me puedes pedir de hacer el proyecto en 3 meses junto a la obra. Al final en la realidad van a ser 5. Y eso hay que dejarlo claro desde el principio. Eso de transparencia y de no mentir al cliente es una cosa fundamental que luego te da un buen resultado a ti, porque al fin y al cabo tú estás trabajando por un cliente, pero al mismo tiempo estás trabajando tu imagen y tu propia profesión y deja al cliente satisfecho. Que luego el cliente te obliga. Hacemos lo que ha dicho Teresa. Sí, es una opción también. Pero al mismo tiempo te comentaré que es un cliente que no va a apreciar tu diseño. Y entonces eso... Siempre quiere ver algo bueno, pero tú mándame alguna cosa porque quiero ver algo rápido. Bueno, que esto no es así, es decir, esto yo no me siento... Y es mejor perderlo. Claro, Sí. Así no funciona. O saber mentir en el sentido bueno, saber mentir en el sentido, en el poco tiempo que tengas, sacar el máximo provecho de tu mismo trabajo, y entonces no es trabajar el doble del tiempo, sino trabajar con el doble de eficiencia. Con todo lo que significa, con todo el esfuerzo de energías y con todo lo complicado que es. Pero bueno, eso es la cuestión. Puedes hacerlo un día, no puedes hacerlo todo el año. Y entonces ahí es donde... Si además tienes varios, como será vuestro caso, que tienes un montón de proyectos a la vez, eso ya tiene que ser un caos. Sí. Y, vosotros hacéis proyectos a gran escala, ¿no? Y a pequeña escala, han dicho también clientes privados. A ver cómo hago la pregunta. Porque de repente estás proyectando un gran hotel, ¿no? Y de repente te entra un proyecto privado, ¿cómo haces? Buscar trabajar a la otra escala, ¿no? De un cliente privado, ¿o es igual? Es igual, no es esto el problema. Tampoco nosotros hacemos proyectos tan grandes, cuidado, ¿eh? Nosotros no hacemos rascacielos, ciudades enteras. Pero decimos que en lo pequeño, vamos del más pequeño el pequeño más grande, ¿eh? Pero no es ningún problema esto. Si eres un creativo te encanta, al revés, es mucho más challenge pasar de una casa a un hotel, a una escuela, que hacer solo casas, solo hoteles, solo museos. No, eso no te preocupes para nada, es divertido, es la parte divertida de nuestra profesión. Te documenta, estudia y ya está. Yo iba a preguntarle un poco más personal que cómo surgió vitalmente esta profesión y venir a Madrid, y en qué te inspiras así para crear. Y yo la verdad que te contesto con una pregunta que me dijo una vez un íntimo amigo mío, que dijo: me estoy yendo a analizar, voy en análisis porque he perdido la creatividad. Yo he nacido creativa, entonces para mí lo único que sé que me gusta es crear. El día que no puedo crear más será una tragedia para mí, francamente. Una tragedia. Una tragedia y no quiero ni pensarlo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y entonces es mi vida, no sé hacer otra cosa. ¿Pero por qué crear interiores y no ropa? ¿O a lo mejor también hacer? Bueno, porque ropa de vez en cuando me diseño cosas, pero decimos que empecé más queriendo ser artista y después acabé como arquitecto. Pero no tenía ningún problema diseñar una tarta. Te quiero decir que al revés, me gustaría que nosotros, los arquitectos, nos utilizasen también para diseñar ropa o bolsa, que normalmente es al revés. Es un diseñador de moda que le encarga mueble, no a nosotros ropa, pero estamos ahí para pensar y crear, y no importa qué creas. Y tú, a ti te gusta mucho el arte porque he leído algunas cosas sobre ti en la revista en la Diario.
¿Y cómo le haces a entender a un cliente, o para muchos que no les guste, o que no les guste el arte, o que no entiendan por delante el arte contemporáneo? ¿Les intentas realmente, cuando haces un proyecto, incluir arte, aunque ellos no lo valoren o no lo entiendan, o no lo sé? Cada cliente es un mundo y cada uno lo trata de manera diferente. Hay clientes más cultos, más acostumbrados a nuestra profesión, hay otros que son novicios, hay otros que son torpes, hay gente que entiende, hay gente que no entiende. Tiene que saber solo torearlo, me gusta esa palabra en español, torealo, ya está. O sea, que si no quiere, no quiere. ¿Y qué te importa? Claro, no, pero... Cuando tienes 30 clientes al año, si te llega un tonto, ¿qué te importa? Toréalo, ya está. Es su problema, no el tuyo, a ti te paga igual. Bueno. También el arte, un poco también ligándose al discurso anterior, la creatividad no tiene límites. La creatividad no tiene límites, la creatividad nosotros la manejamos todos los días y la plasmamos en un edificio, en una vivienda unifamiliar, en una tienda, en un objeto de diseño. La base siempre es creatividad. Que luego es qué medio utilizas para expresarte. Evidentemente hemos estudiado arquitectura, porque nos gusta también este mundo y es donde nos encontramos más en nuestro papel ideal. Pero nadie nos impide de diseñar joyas. Hemos diseñado joyas, evidentemente. Luego necesitamos un joyero que las realice. Es decir, no somos joyeros, arquitectos y al mismo tiempo diseñadores de ropa y pintores. Afortunadamente, lamentablemente no, pero también creo que es fundamental que cada uno sepa los que son sus límites y sus puntos fuertes. Pero sí, la creatividad no tiene límite. Y lo mismo, un cliente que no entiende de arte, evidentemente no hay que obligarlo a utilizar el arte. Pero mientras estás diseñando un espacio, tú puedes utilizar tu propio arte para diseñarlo, así tal cual. Luego él tendrá que vivirlo y evidentemente tiene que gustarlo porque es la primera persona que lo va a vivir. Pero ya se irá acostumbrando. Y no es solo una cuestión de estética. No es solo una cuestión de estética, es una cuestión de funcionalidad de buen gusto. Hay muy poca gente, muy poca en realidad, en la realidad, que no sepa apreciar y que no tenga buen gusto. Muy pocas. Es como decir, que no sean capaces, lo que quiero decir es que no sean capaces de proponértelo o de entenderlo. Está bien, sí existen. Pero en el momento en el cual lo tienen, hay muy poca gente que te dice esto no vale, eso no vale. Son muy pocos, son muy pocos, por suerte. ¿Alguna pregunta más? ¿Hacéis, aparte de hacer hoteles y clientes privados, viviendas, ofrecéis también el mundo del diseño corporativo para empresas, oficinas? Tiendas sí que ofrecéis más, pero... En realidad muy poco. O sea, intentamos que no. Intentamos que... Nos llama la atención. Sí, nos llama muchísimo la atención, pero es un poco lo que comentábamos antes. Hay gente que hace esto de profesión y entonces no nos podemos inventar también profesionales de esto. Tenemos nuestra parte creativa, nos gusta el diseño, nos gusta el arte, pero no somos dioses, afortunadamente. Y entonces es mejor que se ocupe de este tipo de trabajos otras personas. Que luego nos gusta, evidentemente sí, que luego lo hemos hecho. Sí, lo hemos hecho para nuevas tiendas, nuevos restaurantes, que entonces todavía no tienen su imagen creada y tú tienes que ayudarle a crear la imagen que luego utilizarán, no solo
de forma corporativa. Le tienes que crear la filosofía de su negocio si ellos no la tienen. A veces hay clientes que vienen, simplemente dicen, uy, yo sé cocinar, sé montar un restaurante, pero no sé nada más. No sé nada más. Y entonces su restaurante para ser competitivo respecto a otros tiene que tener una filosofía por detrás. Decidme tú qué cocinas, decidme lo que te gusta cocinar, decidme dónde eres bueno y los que son tus puntos fuertes. Y tú los vas guiando y le creas una imagen. Y sobre todo es muy importante también, evidentemente, la comunicación con el cliente y también el cliente intentar dirigirlo hacia una opción y la otra. Nosotros somos expertos de espacio. Afortunadamente conocemos también muy bien cómo funcionan restaurantes, mercados y todo eso por experiencia. Pero a veces llega un cliente y te dice, uy, yo quiero montar, eso ha pasado, yo quiero montar un pequeño restaurante donde hago pasta fresca, sirvo desayuno por la mañana, sirvo aperitivo, al mediodía sirvo pasta. Quiero una pizzería porque quiero también servir pizza y la realidad es que tiene 70 metros cuadrados. Y entonces es como allí también los que son las ideas de los clientes, evidentemente eso era la primera vez que tenía una actividad de este tipo, no obstante supiese cómo gestionarla. Evidentemente tienes que guiarlo, no le puedes mentir, no le puedes decir que su espacio va a funcionar como cafetería, pizzería y tienda de pasta fresca. Enfócate porque tu negocio no va a funcionar. Y no, bueno, por una parte no va a funcionar por temas de oferta y por otro tema no va a funcionar por temas de espacio. Y entonces, como decir, eso es también lo bonito de nuestra profesión. Lo bonito de nuestra profesión es que más preguntas te pones, más aprendes, más tienes inquietudes y a la vez que te llega el cliente molesto, por lo menos tienes otros proyectos que te dan inquietudes y te ponen retos que por lo menos te hacen pasar el cliente molesto como simplemente una pequeña mosquita. Que luego vuelven los clientes molestos. ¿Y os Dime. dan libertad a los clientes? Sí, la verdad que sí. Hay muy pocos clientes evidentemente hay clientes que tienen caprichos y otros que te dejan más libertad. Hay hasta algunos que casi ni te siguen, ni siguen el proceso. Son muy pocos los que no siguen el proceso, pero en general allí también hay que convencerles de lo que le estás proponiendo. Y es un poco trabajo psicológico y de comercial. Como decir, lo primero que hace un comercial, no sé si aquí en España también tuviste el boom de las enciclopedias que vendían en los años 90, que es como que parecía que la enciclopedia era carácter fundamental para cualquier familia. Que en Italia creo que cualquier familia tenía una enciclopedia. Y era como... allí te convencían como había el boom cultural y el boom de las enciclopedias que fuese completamente necesario para ti. Y lo mismo es lo que hacemos nosotros. Leo, intento entenderte y intento venderte lo que es mi idea, pero haciéndola parecer que sea tuya y que va a satisfacer tus necesidades. Luego las voy a satisfacer. Evidentemente lo vas a vivir tú y evidentemente no te voy a proponer un ambiente en lo cual no podrías vivir. Pero si intentamos cuando un cliente, intentamos convencer a los clientes. Eso a nivel creativo. Luego la parte difícil es convencerlos a nivel técnico. Que allí ya no es que no pueden entrar, evidentemente tienen menos capacidad de entender. ¿Y quién enseña el proyecto? ¿Teresa o...? Dependiendo de los proyectos.
dependiendo de los proyectos, normalmente siempre dependiendo también de las fases del proyecto mismo. Como decir, depende a qué está enfocada la reunión. Evidentemente todos los primeros contactos pasan por Teresa porque evidentemente ella es la mente creativa y la fundadora de la empresa. Y luego dependiendo de la relación que tenemos con el cliente ya vamos, otras veces pasa a mí si se trata de algo más de desarrollo, otras veces pasa a las personas que trabajan con nosotros, pero allí también, y luego siempre hay una suerte de control, que entre todas partes. Entonces cada tanto también en el proceso reaparece Teresa, que viene siempre, es como, vamos a ver, es como entre comillas, el proyecto es como un libro. Un libro está hecho de momentos intensos y momentos más tranquilos, más digamos, de narrativa, porque al mismo tiempo te tiene que crear expectativas, picos, y lo mismo pasa también en los proyectos. En los proyectos, una cosa que digo siempre, también a los chicos que trabajan conmigo, ellos se enteran de todos los problemas. Yo me entero de ciertos problemas, pero al mismo tiempo es importante, bueno, ahora lo de esta Teresa aquí, es importante que Teresa no sepa todos los problemas que hay por debajo. Evidentemente el objetivo es la calidad, pero es que no podemos estar todos en el mismo plano a nivel de proceso, porque evidentemente la mente despejada que puede tener una persona que trabaja 8 horas sobre siempre el mismo proyecto y una persona que lo ve 5 minutos o que nunca lo ha visto y te puede aportar ideas, es completamente distinto. Y entonces es necesario también que a lo largo del proyecto haya personas, a veces nos cruzamos, personas que siguen, como Pablo, un proyecto en Londres y otro que casi desconoce o ha escuchado hablar de lo que es el proyecto y se le pide una opinión. Eso, y luego a veces cambia completamente, evidentemente cambia mejor. Y lo mismo pasa, lo mismo lo hacemos en relación con los clientes, en el sentido que siempre viene bien tener distintas personas con distintas posiciones que presentan los distintos aspectos del proyecto. Porque estoy yo, que a lo mejor que eso es lo que hago más el seguimiento, pero evidentemente en el momento en el que la persona tiene que saber que yo soy el que habla de la obra o de los problemas, y hay otra persona en el momento en el cual se tiene que relacionar con él que habla de las mejorías que hay que aportar al proyecto. Eso es importante. No es útil con llevar toda la misma persona. Lo digo simplemente porque en obras surgen problemas, siempre por cuanto las intentas controlar, que sean pequeños o grandes, siempre surgen problemas. Entonces, al mismo cliente con el cual has peleado o has tenido algún problema la semana anterior, ya la semana siguiente no le puedes proponer, sí puedes hacerlo, pero es difícil que te vea como un completo extraño y que hables de otros asuntos que le van a mejorar aún más el proyecto, así tal cual. Ha sido un poco difícil, pero no sé si ha quedado claro. Espero que sí. ¿Otras? ¿Siempre en los proyectos Sí, intentamos que sí. Intentamos que sí, aunque depende mucho de los proyectos y depende mucho del tiempo. Eso es un aspecto fundamental, porque evidentemente las maquetas ayudan a ver, siempre hay que encontrar la mejor forma para que el cliente entienda
entienda el proyecto. La maqueta evidentemente ayuda muchísimo. La maqueta ayuda muchísimo. Pero hay otros clientes que quieren ver la infografía. O hay otros clientes que lo conquistas simplemente con un croquis. O hay otros clientes que simplemente los conquistas con palabras. Cada uno tiene sus pequeños detalles, matices, y dependiendo también del proyecto vemos si producir maquetas o no. Evidentemente las maquetas también nos sirven a nosotros. Pero, por ejemplo, si trabajas, te hago el ejemplo, si trabajas una vivienda unifamiliar de nueva construcción o trabajas ya en un espacio existente que los tienes muy claro, y evidentemente para nosotros la maqueta ya se queda superflua, ya no es necesaria. Que luego te ayuda a explicarle al cliente, genial, se hace. Pero evidentemente en un proyecto de un edificio, evidentemente para nosotros es un instrumento nuestro que aprovechamos para presentárselo al cliente. ¿Otras preguntas? ¿Queréis tomar algo? No, es que preguntaba si querían tomar algo, que ya ha llegado. Bueno, mientras vais tomando algo, si os surge otra pregunta, os voy comentando. ¿Vale? Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, ¿estamos todos? Vale. Os voy un poco a presentar una... Perdón, es que me pongo de lado, si no. Os voy a presentar una propuesta, la propuesta que al final han elegido los clientes para Paris Photo. Paris Photo es una feria de fotografía que organizan en el Gran Palais de París todos los años, y justo en 2012 nos llamaron para ocuparnos del diseño de la VIP Lounge. La VIP Lounge estaba en el Salón d'Honneur del Gran Palais, que llevaba cerrado ya 40 años por temas de restauración. Y entonces querían coger la ocasión del evento de Paris Photo para presentar al público otra vez el nuevo Salón d'Honneur. Y entonces, aquí solo os mostraré la presentación de la propuesta elegida, porque al empezar tuvimos que presentar 2 propuestas, más bien presentamos 4 o 5, porque es un detalle importante, pero ya en todos estos tipos de iniciativas, ya lo que son las limitaciones de presupuesto os obligan tanto el promotor como el arquitecto a buscar colaboraciones. Y entonces, Gracias. Hasta luego. A buscar colaboraciones con marcas, evidentemente marcas que estén dispuestas a participar con dinero a la creación de estos espacios en cambio de publicidad. Y entonces, de las 4, al final no encontramos ninguna marca que quisiese apoyarnos y participar. Y entonces, llegamos a elegir esta propuesta. Aquí, es una presentación súper sencilla. Como os comentaba, esto ya es la propuesta final, entonces es un resumen de los que han sido las presentaciones intermedias. Normalmente las presentaciones siempre empiezan con un primer contacto con el cliente, escuchar las necesidades del cliente, proponer proyectos de referencia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el cliente entiende lo que tú le quieres comunicar y al mismo tiempo tú entiendes lo que es el estilo o el tipo de proyecto que quiere el cliente. Y entonces es una forma que ayuda a ambos a canalizar los esfuerzos. Porque luego ya
y al fin y al cabo los proyectos con los clientes se convierten en pequeños matrimonios. Matrimonios en el sentido que cuando se habla sobre todo de viviendas privadas llegas a prácticamente a conocer todo de la vida de tu cliente. A veces no es bonito, es como decirte, es hasta una relación demasiado íntima, pero al mismo tiempo es lo que da la fuerza a los proyectos y te permite dar el 100%. Y evitas muchas veces los que son errores que luego la gente puede encontrar en su propia forma de vivir mientras está viviendo el espacio. Siempre, esto os lo muestro, siempre hay unos bocetos previos que ayudan mucho ayuda mucho a entender o por lo menos a comunicar los que son los elementos importantes del proyecto. Porque los bocetos, lo bueno de los bocetos es que al mismo tiempo tú estás adelantando lo que es un concepto, pero ya no se lo estás mostrando físicamente. Y entonces en su cabeza el cliente el cliente se crea su propia imagen y eso muchas veces ayuda. A veces te encuentras, si la primera reunión es una infografía, muchas veces se rechaza la infografía porque está un cristal o porque está la lámpara que no es bonita o porque la silla no es bonita o porque no le gusta la alfombra que lo has puesto, y evidentemente esto como primer toma de contacto con un cliente es bastante drástico. Como decir, le puede encantar todo y tienes ya el proyecto solucionado, entonces te vuelves a casa súper contento y te evitas 1000 problemas, pero al mismo tiempo es un elemento de riesgo bastante grande. Por eso muchas veces hay que acercarse al cliente de paso a paso y hablar mucho. Si llega el momento en el cual se pueden decir tonterías, se dicen tonterías. Esto ayuda mucho en la relación y a entender a qué tipo de cliente te estás enfrentando. Luego, bueno, este proyecto eso también tenía una historia. Nos hemos inspirado al Velvet Silk Café de Mies van der Rohe. Y entonces esto fue, digamos, una reinterpretación en clave moderna de este Velvet Silk Café. Evidentemente, no os digo que todo ha sido idea nuestra, genialidad nuestra, como decir, hemos cogido una referencia y la hemos plasmada, así tal cual, lo podéis ver. Pero eso no hace, como decir, no nos tiene que asustar. Al fin y al cabo, nadie de nosotros inventa nada, no somos genios. Hay muy poca gente que inventa, la mayoría de la gente reinterpreta, más o menos. En este caso, evidentemente, hemos reinterpretado muy poco. Pero eso ha sido al mismo tiempo un elemento de comunicación. El Velvet Silk Café, reinterpretación del Velvet Silk Café, que el Paris Photo podía utilizar a nivel de comunicación. Esto es la historia que hemos digamos, entregado a nuestro cliente para que pudiese vender su mismo proyecto, su mismo espacio. Entonces esto todavía ya habíamos elegido, digamos, lo que era el concepto, lo que era la historia que queríamos contar, pero todavía quedaba por definir cómo, cuándo y por qué. Y entonces teníamos evidentemente un programa que teníamos que satisfacer y teníamos que entender cómo compaginar este programa, la idea del concept del Velvet Silk Café, pero sin perder el espacio en el cual estábamos actuando, que evidentemente es un espacio
No os digo mucho más bonito de lo que íbamos a hacer, pero era muy difícil competir con el mismo. Y entonces decidimos no competir. Y eso ya desde el concepto. Ya desde el concepto es trabajar con elementos suaves, formas suaves, muy poco impactantes a nivel volumétrico, pero de verdad son simplemente unos pequeños recintos que contienen algunas funciones. Al final hay que ser siempre consciente de dónde estás, y lo máximo que puedes hacer es no competir con lo que tienes. O puedes competir si estás seguro que tu resultado va a ser mejor. Entonces, en ese caso, bueno, aquí son distintas perspectivas. Simplemente aquí todavía estábamos evaluando también con el cliente si trabajar con color o dejar las telas aún más etéreas y entonces trabajar simplemente con blancos. Al final se eligió trabajar con color. Luego os mostraré las fotos. Y eso es la primera propuesta de cómo las funciones y el concepto se van adaptando al espacio. Las distintas secciones de las dos propuestas con evidentemente su planta. Y aquí también, bueno, esto es un croquis siempre. Eso lo hemos añadido en esta presentación, pero también esto ha sido un croquis que ha surgido durante la reunión anterior. Y entonces, allí también las reuniones son siempre imprevisibles. Las reuniones tú las conduces hacia donde quieras, puedes conducirlas hacia donde quieras, pero al mismo tiempo tienes que estar preparado para responder de forma inmediata a cualquier necesidad. A veces hay clientes que se aburren y un chiste te puede ayudar o un croquis te puede ayudar. Lo que sí es como trabajar en un pequeño teatro de improvisación a veces. Lo bueno, la suerte, es que evidentemente tú estás en el proceso y el cliente simplemente te está escuchando. Entonces es más fácil que trabajar en un teatro de improvisación, como decir que ya te lo tienes medio preparado y conoces en qué campo estás. Perdón. Y bueno, aquí termina la presentación. Era una presentación súper sencilla. Luego os muestro lo que ha sido el resultado final para quien no lo conoce. Y entonces, bueno, como veis, se ha decidido utilizar color y mucho. Se ha decidido utilizar color y mucho, y sobre todo se ha decidido más reconocible de la sala. Perdón. A ver si. Entonces, como os comentaba, eran espacios abiertos, completamente abiertos, que contenían funciones. Tratándose de una sala VIP, tampoco tenía flujo de personas, pero evidentemente era un espacio más reservado, y bueno, eso también en la elección del mobiliario, en la elección de los colores y de cómo alternar las funciones, dónde poner la barra del bar, por ejemplo, con el espacio privado donde se tienen reuniones privadas para la venta de obras. Esos evidentemente son matices que intervienen en el proyecto. Y también evidentemente hay colores que estimulan, que excitan, y otros que calman, y eso también se puede tener en cuenta. No es obligatorio, pero evidentemente eso hace parte de nuestro trabajo, y más cuidado tienes de estos detalles, más el proyecto se vuelve completo. ¿Eso no es moqueta?
Sí, el suelo es moqueta. El suelo es moqueta ferial. Evidentemente lo de la moqueta ha sido necesario por dos motivos. El primero proteger el suelo del Gran Palais, que como os comentaba lo había recién restaurado y no hubiese sido el caso de arruinarlo a la primera. Y paralelamente un tema de costes porque tratándose de una feria que dura 4 o 5 días, no es importante como los desfiles de moda que hacen en París, entonces ya los presupuestos con lo cual nos movemos son completamente distintos. Una cosa, perdón, discúlpeme, que una cosa que también antes os hablaba de la elección del mobiliario, evidentemente os quiero hablar un poco de lo que es la cantidad de mobiliario. La cantidad de mobiliario que evidentemente, por ejemplo, me surge viendo esta foto, evidentemente llenar el espacio con mobiliario nos hubiese digamos, se hubiese un poco cargado lo que era el espacio en el cual estábamos trabajando. Y entonces el dejar poco mobiliario más aislados sí te da a nivel humano te da un sentido de espacio vacío, pero en ese tipo de espacio al mismo tiempo eleva lo que es el entorno. Y entonces eso no sé si lo veis vosotros, yo lo veo porque he participado, pero el hecho que la persona esté entre comillas aislada de las otras personas y entonces no haya masa te hace relacionar más bien con lo que es la altura del espacio y el espacio en el cual te encuentras. Bueno, creo que ya he dado la vuelta a todo el proyecto. ¿El mobiliario lo alquiláis y luego se devuelve o cómo se gestiona todo? Sí, en ese caso sí. En ese caso fue todo mueble alquilado. De hecho, aquí encontramos una colaboración con Vibia que proporcionó buena parte del mobiliario y con Bondom. Porque evidentemente también somos diseñadores para Bondom y entonces hemos rezado para que nos ayudasen. ¿Y lo gestionáis desde aquí o hay una persona allí? ¿O cómo lleva ese proyecto? ¿Cómo se gestiona un proyecto nacional? Por ejemplo, esto ha sido relativamente fácil gestionarlo en el sentido que tratándose de un espacio expositivo, el montaje es en 3 o 4 días y ya el desmontaje no tienes que seguirlo. Y entonces ha sido bastante fácil porque en ese caso me había mudado yo en París durante 2 días. Y luego los que son las reuniones, son reuniones cada 20 días o cada mes, dependiendo de las necesidades del proyecto. Y digamos, entonces tú la verdad es que tocas el suelo de París solo un par de veces para el proyecto. Luego existen Skype, conferencias y existe tu capacidad de dibujar y de hacer clara una idea. Evidentemente, por ejemplo, ahora estamos acabando un proyecto en Londres que ya de una reforma de 2 pisos y evidentemente teníamos que la obra dura 1 año y medio y teníamos ahí un arquitecto técnico que no seguía la obra. ¿Contratáis personal supongo que allí o no vais a...? Sí. Tan fácil que... Sí, luego nosotros viajamos allí, porque al fin y al cabo siempre somos... la contratación la hacemos nosotros y es un poco también la contratación de la obra la hacemos nosotros, es un poco también los que os comentaba antes, quien está ahí a pie de obra todo el día, es mejor que no se mezcle con algunos asuntos que resguardan, por ejemplo, cuestiones económicas.
mejor que no, porque ya tienes problemas a diario para resolver el zócalo o el encuentro o lo que te surja, para además encapricharte y cabrearte o que el constructor se cabre contigo por temas económicos. Mejor que exista otra persona. Soy yo. Y a mí me ha tocado. ¿Siempre hacéis llave en mano? O sea, ¿siempre contratáis Intentamos. directamente y os paga el cliente a vosotros No. la hora? Ah, no, esto no. No. El cliente contrata con el constructor. Y vosotros hacéis seguimiento. Sí. La mayoría de las veces sí, a veces pasa que no, pero intentamos evitarlo. Intentamos evitarlo porque evidentemente nosotros sobre este trabajo no tenemos ningún tipo de beneficio. Sobre el trabajo nosotros tenemos nuestro beneficio como diseñadores, honorarios como diseñadores. El constructor tiene su propio beneficio y evidentemente gestionar o contratar nosotros el constructor nos mete en unas responsabilidades mucho mayores por las cuales no cobramos nada. Entonces a veces se hace con algunos clientes, sobre todo clientes de mucha confianza, pero al mismo tiempo para nosotros es más trabajo y intentamos evitarlo. Bueno, ya he terminado. De nada. Pues bueno, en cuanto dejemos de grabar. ¿Qué programas Vale, perdón. utilizáis Perdón. para proyectar? O sea, en general, para proyectar, no, sino para hacer un... Bueno, para desarrollo de proyectos, sí. De todo, o sea, de todo. De todo menos el paquete de Office, que justo tenemos la coña en el estudio de que sabemos que siempre nos enseñan a utilizar 1000 programas, desde Carquitect, programas que son difíciles también de pronunciar y luego no sabemos utilizar el Excel o el Word. Maquetamos en 14 programas distintos, pero el Word justo se me escapa. No, en general sí, en general dibujamos en AutoCAD. Luego lo que ya va más allá del simple dibujar de planos técnicos, sinceramente lo dejamos un poco a las capacidades de cada uno. Sí, rinoceros. Yo, por ejemplo, cada uno casi utiliza su programa, que ya sé que es un poco un jaleo. Bueno, es un jaleo. Para conseguir algo, si te ocupas tú Sí, solo. tenemos algunos que, por ejemplo, Luz, que utiliza 3D Max, que yo no lo sé utilizar, pero bueno, evidentemente seguimos manteniendo programas que nos mantengan en contacto. Como por ejemplo puede ser modelar en SketchUp. Puedes importar, exportar. Eso es. Y entonces siempre yo soy durante el proceso, menos raras veces, no me gusta decir a las personas cómo tienen que trabajar o con qué programas, de qué forma trabajar para una presentación. Evidentemente cada uno sabe manejar mejor una cosa, y alguien que sabe dibujar muy rápido en AutoCAD y le salen geniales las presentaciones en AutoCAD directamente. Hay quien tiene que pasar por Photoshop. Hay una persona que simplemente desde una foto te hace un Photoshop y te lo transforma en un buen fotomontaje. Hay quien necesita 3D. Hay quien para entender el espacio necesita montarse también el SketchUp. Es un poco cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo. Porque es que hoy en día hay tantos que cuando te pones al día en uno es como, no se lleva. Yo lo que os puedo decir o aconsejar, evidentemente el más rápido a nivel de trabajo, conseguir el resultado más rápido con la mejor calidad es fundamental.
que luego el cliente te obliga a utilizar el 3D porque quiere ver una infografía. Ya. Bueno, pero igual, móntatelo de la forma en la cual puedes sacar la infografía lo más rápido posible. Sí, no, y casi a veces no necesitas que sean, quizá cuanto menos definidas sean mejor porque se fijan Sí. muchísimo en los detalles. Y además, ciertos, y- además la mayoría de las veces siempre tienes tú el mando en el sentido que siempre tú eliges qué presentar en cada reunión. Ya te vaya sabes, bien a ti, claro. sí, ya sabes, lo importante es satisfacer una duda o un reto que te pone el cliente. Ya está, los medios con los cuales hacerlos lo eliges tú. Puedes hacer también una maqueta en 1 a 1, pero evidentemente te cuesta demasiado, tanto en términos de tiempo como de coste. No estaría mal. Ya, Sí, no estaría la mal. dejas La ahí. verdad es que no estaría mal, ¿eh? Ahora que lo digo, no lo había pensado nunca. Y luego dices, ya está. No lo haré. No, no.